Pues buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este seminario. El seminario está dentro de los que hemos ido organizando acerca del ahorro energético. Hasta ahora lo que habíamos estudiado o habíamos visto siempre era el ahorro energético desde un punto de vista eléctrico y pues gracias a SMC y a José María Val y a Carlos Morales, que son asesores técnicos de esta empresa, nos van a explicar otro punto de vista para poder hacer un ahorro energético desde un punto de vista neumático. Así que os dejo con ellos y una vez que termine la presentación, si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier cuestión, bueno, pues aprovechamos y os paso un micrófono y lo vamos comentando. Os dejo con José María Val. Bueno, buenas tardes. Me vais a permitir, si me podéis seguir, que esté de pie porque no aguanto ahí sentado mucho rato. Como os ha comentado Antonio, soy José María Val, pertenezco al departamento de ventas de SMC España. SMC es pues, una multinacional. Soy de las pocas personas que puede decir que vivo del aire. No todos lo pueden decir, pero yo sí que llevo unos cuantos años viviendo del aire. Y entonces, bueno, pues vamos a comentaros un poquito por una cosa que, bueno, pues otra forma de ahorrar diferente en estos momentos que hay tanta necesidad de ahorrar costes que en las empresas lo primero que te dicen es que hay que cortar por donde sea, hasta en las fotocopias te suelen recortar los gastos, pues es otra manera de ahorrar. ¿Qué pensáis? ¿Es caro o es barato el aire? ¿Qué es caro? Con el montón que tenemos en la atmósfera. Con el montón que tenemos en la atmósfera podemos gastar todo el que queramos. Eso fue una contestación que me dio a mí un cliente una vez. Me dijo que el aire es caro. Mira el montón que tenemos y lo podemos gastar tranquilamente. Y el aire, pues bueno, sí, tenemos todo, pero hay que producirlo, hay que comprimirlo. Y ahí es donde se nos va a ir el aire. De eso es lo que vamos a hablar. De todo el coste que nos va a llevar el producir ese aire y por dónde se nos escapa. Que sepamos, como el dicho, por dónde sopla el aire, ¿no? Por dónde se nos escapa totalmente. Comentaros únicamente, pues bueno, SMC es una multinacional japonesa, me habéis visto los ojos, que los tengo rasgados. Somos la tira de gente. Por el nombre no me conozco a todos. Somos esos, unas 15.000 personas. Estamos 1.500 o están 1.500 ingenieros repartidos en 3 centros de desarrollo, uno en Estados Unidos, en Japón, que es el principal, y aquí en Inglaterra para apoyar a los departamentos, a los diversos países europeos, ¿no? Bueno, seguimos. El aire comprimido pues es una forma de energía de las más utilizadas. Supone, pues como os pone ahí, es el consumo, el 14% del consumo total de la energía en la industria española. Está presente en el 90% de las industrias, por no decir en todos los sitios. ¿Cuántos habéis ido al dentista? Todos, ¿no? O casi todos. Ese aparatico de tortura que te meten en la boca que hace va neumático. Porque os hagáis una idea, suele trabajar a una presión de 1,5 kilos, 1,5 bares. Hoy por hoy, pues la neumática está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida o en casi todas las empresas. Raro será que paséis por cualquier local y no tengan un pequeño compresor. En una zapatería, desde luego, no, va a ser más difícil. Pero en cualquier otro tipo de empresa, pues sí que lo tienen. Y bueno, pues hay algunos que yo creo que habéis dejado o habéis seguido estudiando a pesar de los años por lo que veo y seguís trabajando y seguro que todos tenéis aire en... ¿Qué me ha pasado aquí? Aire en vuestro trabajo, ¿no? Es una tecnología barata, sencilla de ver, muy fácil de utilizar. ¿Habéis hecho, los que estáis estudiando, prácticas ya con neumática alguna? Sueltas un tubo y perfectamente ves por dónde sale el aire, ¿no? Los costes de inversión son relativamente baratos. Alguno que nos compra neumática igual dice que no son tan baratos. Pero bueno, es una tecnología relativamente barata. Es segura y no contaminante, pues con las nuevas normativas de seguridad en máquinas, la energía eléctrica en según qué ambientes tienen que tener pues unas protecciones antiexplosión, etcétera. Con neumática, pues esto no te suele suceder, ya no te sucede, lo eliminas, ¿no? Lo evitas. Es fácil para procesos de manipulación y de control y de vacío.
es una de las soluciones más estandarizadas en el control de movimientos. Yo siempre comparo las tres principales energías de trabajar en una empresa, que es la energía eléctrica, la energía hidráulica con aceite y la energía neumática. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuándo vamos a utilizar uno u otro? Probablemente la energía hidráulica cuando tengamos fuerza. Cuando queramos hacer mucha fuerza, lo haremos hidráulicamente. Todas las grandes excavadoras que veis por ahí van hidráulicas, las prensas van hidráulicas. Ahí lo que necesitamos es fuerza. Por tanto, meteremos hidráulica. Cuando requiramos mucha precisión en una parada, en una velocidad muy estable, iremos a la electricidad. Las velocidades y aceleraciones constantes que nos puede dar la electricidad, eso no nos lo permite la energía neumática. Ahora bien, cuando queramos movimientos muy rápidos, vamos a ir al aire. Va a ser lo que mayor rapidez nos dé. Porque os hagáis una idea, nosotros aquí en Aragón hay empresas que tienen válvulas y cilindros trabajando a 120 ciclos por minuto. O sea, viene a ser ir y volver el cilindro 2 veces por segundo. Porque os hagáis una idea. Hay equipos que pueden trabajar hasta 1000 hercios, o sea, hasta 1000 ciclos por segundo. No sé cómo, pero bueno, nos lo dicen y nos lo creeremos. Entonces, la energía neumática, pues eso, es sencilla, fácil, barata y es pues, la más utilizada, o de las más utilizadas prácticamente en la industria. Pero bueno, ¿la utilizamos de manera eficiente? Perdona un momento, Antonio ha dicho que al final que me hagáis las preguntas que queráis, si en algún momento de la presentación queréis comentarme algo o preguntar algo, no tengo ningún inconveniente en que lo preguntéis y si lo sé lo contestaré. Bueno, ¿la utilizamos de una manera eficiente? Para saber si la utilizamos de una manera eficiente tendremos que hacernos unas preguntas. Primero, saber cuánto me ha costado esa máquina, lógicamente, cuánto me va a costar el mantenimiento de esa máquina, cuánto gasto en aire comprimido. La primera y la segunda pregunta, cuando estás en la industria básicamente lo sabes, porque cuánto me cuesta la adquisición de mi máquina, te presentan un presupuesto y sabes los miles de euros que te puede costar esa máquina. El coste de mantenimiento, pues ya puedes estimar que a lo largo de la vida pues va a ir incrementándose el coste de mantenimiento desde un 2% hasta un 15%, más o menos, ¿no? ¿Cuánto gasto en aire comprimido? Pues la mayoría ni lo sabemos. La mayoría ni lo sabemos. Porque os hagáis una idea, en una presentación muy parecida a esta, eran todo empresas, en esta en concreto era para una única empresa, era para el grupo Tarradellas. Como estáis mucha gente joven, el Fuez y las pizzas lo conocéis, ¿verdad? Pues de ellos. Y estaba uno de los dueños, el hijo del fundador, y el compañero le preguntó, dice, bueno, ¿qué? ¿Cuánto gastáis? Y no lo sabía. O sea, no sabía cuánto estaban gastando en aire comprimido. Lo tenemos que saber. Es una de las cosas fundamentales que lo tenemos que saber. Porque os hagáis una idea, 100 caballos, un compresor de 100 caballos al año, solamente para producir aire comprimido, nos cuesta 70.000 euros. A partir de ahí, vamos a empezar a contar si esos 70.000 euros los estamos gastando todos o no. Bien, correctamente, los estamos gastando correctamente. O sea, la cuarta pregunta. ¿Cuánto aire comprimido es aprovechado de manera eficiente? La mayoría de las veces no lo sabemos. Luego hay que tener en cuenta también otra cosa. De cada 100 kilovatios, solo un 10% es el rendimiento del compresor. Solo de cada 100 kilovatios, 10 kilovatios los estamos utilizando en es aire comprimido. El resto es calor que se nos va. Calor que se nos va al producir ese aire. Por lo tanto, mirar si es barata o es cara la energía neumática. Yo os diría que es cara, por lo menos para no desaprovecharla. Entonces, ¿por qué viene esta ponencia? Pues para saber dónde y cómo podemos ahorrar. ¿Creéis que es fácil el poder ahorrar en el aire comprimido? Podemos ahorrar, y bastante, porque os hagáis una idea, en una embotelladora en Jaraba, hace poco nos decían, pues mirar, con los 4 consejos que nos disteis, después de un año, y teniendo en cuenta que hemos tenido 3 subidas del recibo de la factura eléctrica, el consumo ha sido el mismo, por lo tanto he ahorrado. Si después de 3 subidas eléctricas sigo pagando los mismos euros de factura, pues es bastante. Entonces, ¿qué pretendemos aquí deciros? Hablar de euros. Lo que queremos no es presentaros ningún producto maravilloso,
ni vender un montón de productos. Ojalá, yo contentísimo, ¿eh? Yo contentísimo. Pero no, vamos a hablar de todos esos euros que se nos escapan en una empresa, que no se tienen en cuenta y cómo podemos, guardándonos donde más le gusta al jefe, en el bolsillo, porque además nos estamos garantizando nuestro trabajo. Porque os hagáis una idea, ¿cómo se repartirían los costes en la neumática aproximadamente? Igual desde atrás lo veis un poquito peor, pero bueno, las cifras pequeñitas. Lógicamente, esto lo estamos mirando en horas de trabajo, desde que hemos comprado esta máquina, que lógicamente en el primer momento el coste de adquisición es casi todo, que es el mayor desembolso, pero eso tiene unos plazos de amortización a lo largo de los años. Entonces, conforme vamos amortizando, el coste de adquisición nos irá bajando y nos irá subiendo, pues el mantenimiento, como hemos dicho al principio, una máquina nueva, pues coste de mantenimiento es muy pequeño, pero luego, pues como a todos, nos van saliendo achaques y a las máquinas también, y va teniendo, pues va subiendo el coste de mantenimiento. Y lógicamente, de ese porcentaje de la máquina, lo que más cuesta, lo que más va subiendo a lo largo del tiempo, es el coste de generación, el coste de funcionamiento de esa máquina. Lógicamente, si queremos ahorrar, ¿dónde veis más fácil ahorrar? ¿En qué punto? Hay, por ejemplo, una empresa que además hoy salía en prensa que le han dado un premio a la excelencia al grupo, a la BF Medical, el grupo Baster en Sabiñánigo, que hacen bolsas y suero fisiológico. Embolsan suero fisiológico las bolsas de los hospitales. Estos, el grupo desde Estados Unidos les exige todos los años, reducir la factura energética, como quieran, pero tienen que reducir la factura energética. Entonces, ¿aquí dónde veis más fácil reducir la factura energética? Si reducimos un 10% los costes de una máquina, si nos metemos en el mantenimiento de un 15%, que es lo que representa el mantenimiento a lo largo de los años de la vida, un 15%, pues si reducimos un 10% ese coste, estamos ahorrando un 1,5%. Si nos metemos en los costes de generación, tenemos un 75%. Si de ese 75%, un 10%, que es un 7,5%. Por tanto, donde más fácil lo vamos a tener, donde más vamos a poder ahorrar, va a ser en los costes de generación. Vamos a trabajar sobre ellos. Porque os hagáis una idea, lo que deben de hacer las empresas es mejorar este ratio para, lógicamente, en el futuro, si estamos mejorando esos costes de generación, nos irán bajando. Tenemos más o menos, por todas las empresas que hemos pasado, que hemos visto, tenemos más o menos calculado como media que viene a costar el producir un metro cúbico de aire, un metro cúbico normal. Cuando decimos normal es aire aspirado, no aire ya comprimido, sino aire aspirado. Un metro cúbico de aire aspirado nos viene a costar convertirlo en aire comprimido 1 céntimo. Si le añadimos los costes de mantenimiento, pues de los compresores y líneas y demás, podemos subir hasta los 2-3 céntimos más o menos. Lo que sería el coste de producir un metro cúbico de aire. Ya veis que para producir solo un kilovatio de aire comprimido necesitamos entre 7 y 8 de electricidad, lo que os decía, el rendimiento más o menos de un compresor viene a ser del 10%. Todo el resto se nos va en calor, pues de un compresor viene a salir el aire alrededor de unos 130 grados, el aire comprimido cuando sale de ese compresor, y todo eso es energía que se nos va, que perdemos, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues ¿dónde podemos ahorrar hoy? ¿Dónde podemos hoy economizar para en el futuro poder saber o poder pedir qué es lo que queremos con esas máquinas que nos vengan o que tengamos? Si ahorramos hoy, tendremos que actuar sobre lo que tenemos, la manera de consumir menos. Tendremos 2 puntos en los que ahorrar. Uno de ellos va a ser la generación, pues toda la sala de compresores, donde ahí podremos ahorrar, y el otro la utilización. En general, ¿qué pensáis? A ver, ¿dónde podemos ahorrar más? ¿Dónde creéis que se puede ahorrar más? Todos a la vez no, ¿eh? En la utilización.
En la utilización va a ser donde más ahorro vamos a poder obtener. ¿Por qué? Porque es donde más equipos en movimiento tenemos, donde más diversidad de aplicaciones podemos tener, porque en la sala de compresores solo podemos actuar sobre los compresores, pero en la utilización en general tenemos multitud de máquinas. Porque veis los porcentajes, en la generación pues podemos ahorrar entre un 7 y un 20% del coste energético, y en la utilización, pues ya lo veis, del 20 al 40%. Entre un 20 y un 40% es lo que podemos ahorrar. Es lo que decía antes, un 10% de ahorro en el global, lógicamente, nos va a suponer muchísimo más en estos porcentajes que en estos otros. Además, más baratos. Luego veremos que es mucho más fácil ahorrar en este punto que en este otro, por los diversos factores que nos entran. En la generación, pues vamos a hacerlo en base a la mejora o la eficiencia energética de los equipos que tenemos ahí, o también reduciendo la presión final de utilización. Un concepto que igual no suena todavía, que luego lo comentaremos un poquito mejor, que es la presión artificial del sistema. En una sala de compresores, una sala de generación, ¿dónde podemos actuar? Me da miedo pasarme por aquí en medio porque si no igual me sacan primeros planos y no sé si es el lado bueno o el malo. En la sala de compresores, pues vamos a poder actuar con compresores con variadores de velocidad. En la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que tenemos? Unos compresores fijos que lo ponemos en marcha por la mañana, nos da 2.000 litros por minuto y ahí está todo el día sacando ese aire, poniéndose a ratos en descarga, pero también veremos que eso es dinero que estamos tirando a la calle. Va poniéndole variadores de velocidad o compresores con variadores de velocidad, que sucederá que ahorraremos porque esos compresores nos estarán trabajando a demanda y nos estarán simplemente generando el aire que estamos necesitando en cada momento. Porque os hagáis una idea, lo que estaba comentando antes de cómo actuar en la sala de compresores con los compresores fijos y variables. Vamos a poner aquí varios supuestos. Estas líneas serían los consumos de aire comprimido a lo largo de todos los días de la semana. Vemos que el fin de semana hay consumo, por algo será, aunque estén las máquinas paradas, pero algo de consumo tenemos. Y luego, pues dependiendo de las horas del día, los consumos medios van variando. Esto es la noche, y no es el fin de semana, perdona, es la noche. Y a lo largo del día, los consumos punta que vamos teniendo dependiendo de las demandas de fabricación. ¿Qué posibilidades tenemos de trabajar? La primera, con un único compresor fijo. Necesitamos, lo que comentaba antes, en este caso, 100 litros por segundo. Pues bueno, llego a las 12 de la noche, o todo el día en este caso, y el compresor produciéndonos 100 litros por segundo sin parar. ¿Qué sucede? Que aquí estamos tirando, la hucha tiene un agujero debajo tremendo. Los euros se nos están yendo con billetes esos morados que dicen que existen. Pues por ahí se nos están yendo los dineros de buena manera. Entonces decimos, vale, no ponemos un único compresor. El caudal máximo que necesitamos es este, pero no ponemos un único compresor porque estamos tirando dinero. Vamos a poner dos compresores fijos. Decimos, 2 compresores fijos. Nos va a entrar uno de continuo, porque aquí no debería haber consumo, pero hay consumo. Con lo cual, tenemos un compresor aquí fijo y el otro que nos entre cuando lo necesitemos. Por tanto, cuando el consumo nos llegue a las 5:15 de la mañana, que empieza a subir el consumo, ¿qué pasará? Que nos entrará el otro compresor. Aquí ya no estamos gastando con el segundo compresor, pero en el momento que nos entra, se nos va esta línea. Y aquí estamos gastando también totalmente, todo, con los 2 compresores. Nos están entrando en escala. O sea, entra uno fijo y luego el otro a demanda. Sí, pero nos entra a tope. Con lo cual estamos... Porque os hagáis una idea, un compresor fijo en descarga está consumiendo el 40% de su potencia. O sea, estamos diciendo que para producir 1 kilovatio de aire comprimido gastamos entre 7 y 8 kilovatios,
Pues ahora imaginaros si estamos produciéndolo, pero los estamos tirando. ¿Qué es lo que hacemos? Un 40% de ese kilovatio lo estamos tirando, porque no está trabajando sin más. Tercera solución, decimos, pues bueno, perdonad, le metemos un compresor fijo y un compresor variable a demanda. Sería la línea roja. Esta sería en sí la más eficiente. No hagáis como me pasó hace poco en una empresa que haciendo esta presentación me dicen, no, aquí tenemos el compresor variable de continuo y el fijo solo a demanda. Entonces, era como si tuvieran dos fijos, porque el compresor variable estaba de continuo a tope de producción. Lo lógico es que tengamos un compresor fijo y entonces a la demanda nos va a ir entrando el variable haciéndonos toda la cordillera de los Pirineos. Nos va a ir haciendo lo que vamos necesitando en cada momento. Esto sería lo más eficiente, porque de esa manera solo vamos a estar consumiendo lo que realmente necesitamos. Por tanto, y otra cosa que también me pasó en otro sitio, que comentamos bajar la presión, de este comentario sobre la presión artificial, y tenían un compresor variable, y les había dicho el vendedor o la distribución de los compresores, que bajar en un compresor variable de 7 bares a 6 bar, que el consumo era el mismo. ¿Vosotros creéis que un motor consume lo mismo? La prueba es fácil. Metes una pinza perimétrica en una fase y ahí te lo dirá el resultado. Está claro que no. Está claro que no. La presión artificial, el concepto que os decía que íbamos a manejar de presión artificial. Todos sabéis que a lo largo de toda una red de aire, pues por X metros de tubería, por unos estrangulamientos, por las derivaciones de las T's, los codos, todo eso nos va produciendo unas pérdidas de carga. Esas pérdidas de carga son gramos o kilos de presión que vamos perdiendo. Podemos estar produciendo 8 o 10 kilos y en el punto más alejado del compresor tener fácilmente 1,5 kg, 2 kilos menos de presión. ¿El concepto de presión artificial cuál es? O sea, nosotros tenemos que mantener una presión constante elevada para poder abastecer el punto más alejado de la fábrica, el punto más alejado del compresor. En este supuesto, por ejemplo, que tenemos 5 máquinas, en toda nuestra línea de producción tenemos 5 máquinas, con estos consumos. Esto no son consumos puntuales, son consumos de cada una de las máquinas. Por tanto, tenemos una máquina que nos está con la máquina número 4 que necesita 5,5 kilos de presión. ¿Vale? Para mantener 5,5 kilos de presión, lógicamente vamos a necesitar que en el punto más alejado de los compresores mantener mínimo 6 bar de presión. Pero mantener 6 bar de presión para toda esa distancia supone que estamos produciendo el compresor a 7 kilos. Un compresor a 7 kilos para únicamente una máquina. Vamos a intentar trabajar, a intentar reducir esa presión en el compresor, porque os hagáis una idea, un ahorro de aproximadamente 1,5 kg en reducir 1,5 kg la presión en el compresor nos puede suponer un ahorro de casi el 20%, entre un 14 y un 20%. Estamos hablando de euros que estamos pagando a final de año, euros a final de año. Imaginaros que si 100 caballos, como os he dicho al principio, nos cuestan 70.000 euros y estamos trabajando a 9 kilos, lo ponemos a 7 kilos. Reducimos un 20% la factura y de 70.000 euros pues nos cuesta ya esa producción 50 y tantos mil euros. Jolines, nos hemos echado un buen jornal. Nos hemos echado un buen jornal. Por tanto, vamos a intentar trabajar sobre ese punto, a rebajar la presión en el compresor, trabajar las máquinas a una menor presión, las necesarias, y de esa manera trabajar puntualmente sobre la presión necesaria en el punto que realmente nos lo requiera. Si vais por las máquinas de una empresa, ¿cómo veréis los reguladores? Los manorreductores o el manómetro de presión de entrada.
A tope, ¿verdad? A tope, y es como mejor funciona. Me caches, y ahí que entre aire bien, que oye, total, el agujero de la hucha no lo vemos, pero eso, ahí van cayendo, clon, 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 nos da lo mismo, pero a tope que es como mejor funciona aquello. Como dice un compañero, este gesto, el dinero que nos cuesta a los mecánicos, y lo que nos gusta. Pues es cierto, o sea, si intentamos reducir la presión, como os he dicho, podemos ahorrar pues entre un 15 y un 20% los costes de generación. Los costes de generación. Bueno, vamos a ver dónde podemos ahorrar en la utilización. En la utilización, que como hemos visto al principio, es donde más vamos a poder utilizar, donde más vamos a poder ahorrar, entre un 20 y un 40%, vamos a trabajar sobre 4 ejes. Vamos a tener 4 directrices sobre las que trabajar directamente. Una de ellas va a ser optimizar esa presión de trabajo. Vamos a trabajar en la máquina con la presión que necesitemos y en cada punto con la presión que necesitemos. Sectorización de las instalaciones o máquinas. Lógicamente, si una máquina no está trabajando, ¿por qué va a estar consumiendo aire? En la mayoría de las máquinas, eso sí que está previsto eléctricamente. Llevan un sectorizador, no, ¿cómo es? Sectorizador, ¿no? El interruptor, un interruptor general para cortar la tensión y que esa máquina no consuma nada de electricidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Cuando la máquina no está en funcionamiento, ¿por qué no le ponemos un corte y que no pase aire? Si no pasa aire, no tendremos consumo seguro, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia, que se dice, pues ahí ya no tendremos ningún consumo. Vamos a sectorizar una línea que en fábricas viejas es muy difícil porque por lo general las redes de aire se han ido ampliando a lo largo del tiempo y se han ido poniendo tuberías en todas direcciones. Pero en una planta nueva, por lo general, puedes cortar por líneas, se establecen anillos y vas cortando. En Opel, yo estuve 9 años trabajando en mantenimiento en Opel y ahí se podían cortar por secciones. Se podía cortar el paso del aire, con motor hidráulico, o sea, de sangre, pero bueno, podías cortar las tuberías grandes de paso, ¿no? Pues esa va a ser una manera de poder ahorrar aire. Otra cosa, con monitorización, otro de los ejes de actuación. Si sabemos lo que estamos consumiendo en cada momento, podremos saber lo que podemos ahorrar, ¿no? Porque vamos a poder monitorizar las fugas de aire. Una fuga de aceite la vemos enseguida. Vemos el charco y el de seguridad y higiene te viene a continuación y te dice, es que vamos a resbalar. Pero una fuga de aire, ¡ay, qué bien, qué airecito más rico! ¿No? Y no pasa nada más. Y ya está ahí. Entonces, para poder saber realmente lo que estamos gastando, vamos a trabajar también sobre esa monitorización. En casa, si sabemos el dinero que nos entra y por dónde se nos va, podremos decir, por aquí puedo quitar y por aquí puedo ir ahorrando, ¿no? Lo más fundamental es saber lo que tenemos para poder ir ahorrándolo. Y luego, en la calidad del aire. Es un punto en el que no se le da ninguna importancia a tener un aire en condiciones, un aire limpio y para evitar problemas. Los filtros saturados nos producen también una gran pérdida de carga y que luego la comentaremos también. Entonces, tendremos básicamente que actuar sobre estos 4 puntos. Eso llevaroslos claros. La presión del aire en la máquina, la sectorización, o sea, cortar el paso de aire cuando no lo utilicemos, la monitorización para saber lo que estamos gastando y sabremos por dónde podemos ahorrar, y por último, la calidad del aire, tener un aire en condiciones. En el grifo de casa, ¿cuántas veces pasa? Que poca agua cae, ¿verdad? ¿Y por qué cae poca agua? Porque desmontas el atomizador ese que lleva y ahí no salen sapos y culebras, pero casi. Salen un montón de partículas que se han ido arrastrando la tubería, que te han cegado ese atomizador y no pasa. Por tanto, estamos teniendo menos agua. Pues en un filtro de aire, exactamente lo mismo. Si se nos va saturando y eso no lo tocamos, pues al final vamos a tener menos aire que se nos traduce en una caída de presión. Porque os hagáis una idea, los consumos. ¿Por dónde se nos va el aire? Pues por estos puntos. Los cilindros, los actuadores,
pues va a ser lo que más se nos lleve, entre el 40 y el 60%, lógicamente, porque es lo que más está en movimiento y es lo que más consumo de aire nos va a tener. Entre el 0 y el 20%, pues los equipos de vacío para aspirar y manipular una pieza por vacío y los sopladores. Pues hay que soplar pues, para empujar una pieza, para limpiar una pieza, para muchas cosas utilizamos sopladores y ahí se nos va entre el 0 y el 20%. Pero ojo, entre el 20 y el 40% se nos van fugas en algo que no lo empleamos para nada, en algo que el único valor que tiene es el que se nos está yendo por la alcantarilla, como quien dice. O sea, no nos vale para nada y se nos va entre un 20 y un 40% de esa producción, de esos 70.000 euros, se nos están yendo en fugas, lo estamos tirando al aire. Pero claro, como pasamos y esa corrientica de aire es más rica que para qué, pues no le damos importancia. Porque os hagáis una idea, en Opel, en la nave de prensas, son todo líneas automáticas, no sé si habéis visto alguno Opel por dentro, son todo líneas automáticas, o sea, ves un cajón tremendo de grande a lo bestia y a lo mejor hay 7 u 8 prensas encadenadas con manipuladores automáticos por dentro y no ves nada más que coge un aparatico, coge la chapa al inicio y otro te la expulsa al final. Pero la mayoría de esas prensas llevan unos cojines de amortiguación que son colchones neumáticos. No estáis pensando ninguno en el colchón de dormir ni en el colchón de agua, ¿eh? Son grandes cojines neumáticos para amortiguar el golpe de la prensa. Pues se hicieron una prueba en una sola línea de los consumos con la línea parada. Lo extrapolaron a las 16 o 17 líneas automáticas de prensas que tienen y les salían unos consumos en fugas de 236.000 euros al año. Yo hay semanas que no lo gano. Entonces, como comprenderás, ahí se empezó a actuar bastante pronto, bastante bien sobre ese punto. Con las fugas vamos a tener dos tipos de fugas, lo que es la fuga dinámica y la fuga estática. La fuga estática va a ser la más fácil que vamos a ver todos, porque pasas y la oyes. Y entonces, pues, esa es la más fácil de detectar. Cuando las máquinas están paradas o en reposo, empiezas a oír soplidos por todos los sitios. Y en eso, pues, el aire es escandaloso y lo podemos detectar fácilmente. Ay, perdón. Y es, pues, una tubería, un agujerito. El cilindro está en posición de reposo, pero este racor está un poco deteriorado y por ahí no está saliendo aire. Y esas son las más fáciles de detectar. También las fugas mayores y sobre las que más fácil vamos a poder actuar. Pero hay otros tipos de fugas, que son las fugas dinámicas. Solamente cuando el cilindro se desplaza hacia afuera, fuga por este punto. Perdón, cuando retorna, tiene el movimiento correspondiente. No, sería esta la fuga estática y esta la dinámica. Cuando el cilindro salga hacia afuera, por este punto, será cuando tenga presión y nos fugará. Solo será un tiempo durante el funcionamiento. Entonces, ahí tampoco estamos perdiendo mucho dinero. Estamos perdiendo muchísimo más en estas otras fugas, ¿no? Porque os hagáis una idea, una fuga de 2 milímetros, o sea, un agujerito de 2 milímetros en una tubería, ¿cuánto nos puede suponer al año? Poco, ¿no? Que es barato el aire. Con el montón que tenemos, es muy barato. Pues nos va a suponer entre 1.000 y 2.000 euros al año. Un solo agujerito de 2 milímetros. El producir todo ese aire que se nos está escapando por ese agujero, pues lo estamos tirando, sin más. Ahí. En una gran papelera de aquí de Zaragoza, pues un día visitándola por dentro me chocó que en los tablones de anuncios internos que hay en todas las empresas, pues, donde los sindicatos cuelgan sus papeles, hay anuncios de la empresa y demás, había unos folios con una casita dibujada y un par de personitas y ponía: una fuga de aire de 5 milímetros es el equivalente del consumo eléctrico de una familia de 6 miembros durante un año. Porque os hagáis una idea del dinero que se va ahí. O sea, una fuga de 5 milímetros, pues podemos estar hablando perfectamente de 6.000 euros al año de consumo eléctrico. Entonces, es muy importante actuar sobre las fugas. Importantísimo. Es lo más fácil, lo más sencillo y lo que menos dinero vamos a invertir y lo que más producción nos va a dar. Porque os hagáis una idea, desde atrás igual no lo leéis bien, pero lo comento. A una presión de trabajo de 6 bar,
un diámetro del orificio de 2 milímetros. Estimamos que el coste del aire, el metro cúbico de aire comprimido, ya, entre mantenimientos, etcétera, etcétera, son 10 céntimos. La fuga, ¿cuánto nos está trabajando? Va a turnos, ¿no, verdad? Una fuga de aire está trabajando las 24 horas y los 365 días del año, porque no tiene vacaciones. Esa no tiene vacaciones, ni los fines de semana fiesta, ni nada. Esa no está trabajando, si no cortamos el paso, las 24 horas. Por tanto, los litros por minuto que estamos consumiendo son 224, 13 metros cúbicos normales a la hora, al año, total, resultado, 1.178 euros. En un año hemos tirado a la atmósfera 1.178 euros por un pequeño agujerico que ni le hemos dado importancia cuando hemos pasado a su lado. Pero antes hemos visto que el consumo de actuadores era mucho mayor en porcentaje que el de las fugas, ¿verdad? Por tanto, ¿qué nos va a preocupar? Estamos gastando más en los cilindros que en esto. Pues vamos a comprobarlo. Una máquina a 6 bar de presión que tiene 10 cilindros de diámetro 50 por carrera 300, que nos hacen 5 ciclos por minuto, ni muchísimo menos son los 120 que he contado al principio, 5 ciclos por minuto, que puede ser una cosa muy estandarizada. Que nos trabajan, pues aquí esto sí que solo trabajan los turnos de fabricación de la máquina, ¿no? Pues 16 horas al día y 250 días al año. Hemos echado algún día además. Por tanto, extrapolamos todos los consumos de aire y nos salen 989 euros. O sea, estamos tirando a la atmósfera 200 euros más que si trabajáramos. El consumo de esa máquina son 989 euros y el consumo de la fuga 1.200. Por tanto, ¿es importante vigilarlas? Pues sí. ¿Cómo vamos a eliminar parte de ese gasto en fugas? Lógicamente, lo más fácil, ¿cómo? Apretando, ¿no? Corrigiendo las fugas y cambiando lo necesario. Pero lo que hemos dicho, sectorizando. Si cortamos el paso de aire cuando esa máquina no trabaja, pues ¿qué hacemos? Que no consumimos, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia y ya no hay consumo de aire. De entrada, esa fuga va a pasar de 24 horas a 16. Porque si por la noche esa máquina no trabaja, ya no me va a consumir. Otro punto de actuación sería disminuyendo la presión de la máquina cuando se encuentra en espera. Un sistema que cuando la máquina pues lleve X minutos parada, pues porque está esperando que carguemos piezas en la entrada de la máquina, porque está en una pequeña reparación o cualquier cosa, o limpieza, y no podemos quitar el aire, pues en vez de trabajar a 6 bares, vamos a trabajar a 3, ¿no? ¿Qué pasará si le bajamos la presión a la mitad? Que no llegará a todo donde tiene que llegar. La presión, cada elemento necesita una presión para funcionar. Sí, pero estamos en parada, estamos ahora descansando la máquina. La fuga a la mitad, ¿o no sea la fuga a la mitad? Lo tienes que bajar a lo que tú necesitas. Si tú crees conveniente que pues porque no se me caigan unos cilindros, porque tenga que estar removiendo una pintura, por cualquier cosa dices, pues me tiene que mantener a 3 bar de presión. Pues, pero ya no está trabajando a 6, ya hemos bajado ese consumo de la fuga a la mitad. Entonces, en tiempos de espera podemos bajar la presión pues a lo necesario. Si puede ser a 1, pues mejor todavía, ¿no? Y la otra posibilidad es controlando el nivel de fuga, sabiendo lo que estamos gastando con un caudalímetro, un flujostato, lo que estamos gastando en cada momento, sabiendo el consumo de aire que tenemos en todo instante. Y luego, la fuga de talla dinámica, luego veremos un pequeño vídeo que esto ya es para nota. Eso ya es para nota. El poder controlar en un momento especificado todos los cilindros que me hagan un movimiento y controlar si tienen fuga o no tienen fuga. Esto ya no diría yo que fuera el primer punto de actuación, sino de los últimos. Porque veáis lo que hemos dicho de bajar las presiones. Estamos trabajando a 7 kilos de presión, los cilindros mismos que hemos dicho antes, los 10 cilindros,
de 50 por 300, los 5 ciclos, las 16 horas, los 250 días, 1.130 euros. ¿Por qué es más dinero ahora? Porque antes hemos hecho el cálculo a 6 bares, ¿eh? Ahora lo tenemos a 7. Pero bajamos de 7 a 5 bar la presión. O sea, de 1.130 euros, el consumo ahora son 848 euros. Un 25% de ahorro. ¿Nos merece la pena? Sí, ¿no? Eso nos va a merecer la pena, siempre. Ese dinero que estamos ahorrándonos, pues lo podemos utilizar perfectamente para otras cosas, aparte de que nos va a trabajar muchísimo mejor la máquina, porque la vida, todos tenéis coche. Si con el coche vamos a 6.000 revoluciones continuamente, ¿cuánto nos va a durar? Pues lo justico, ¿verdad? Si lo llevamos a 3.000, pues irá mejor. Disminuyendo la presión de las máquinas, ¿cómo vamos a poder eliminar esa sobrepresión? Porque os hagáis una idea, con las sobrepresiones, las máquinas que tenemos en SMC para la producción local de aquí de España, sobre todo las que son las máquinas de mecanizado no, porque son estandarizadas y no hay problema, pero los que son máquinas de comprobación de cilindros o de válvulas una vez montados, nos vienen directamente desde Japón. Para eso los japoneses, para la calidad, son muy especiales y muy meticulosos, y son máquinas enviadas por ellos. Y yo la primera vez que la vi, dije, una de ellas, dije, pero bueno, aquí, imaginaos todo un panel lleno, pues igual hay 10, 15 reguladores fácilmente. O sea, casi, para cada cilindro lleva su presión. Casi, ¿eh? O sea, exagerado. Entonces, bueno, ahí sabemos que cada cilindro está trabajando solamente la presión que necesita. Entonces, vamos a dejar, por un lado, las presiones lo más cerca de los compresores, trabajando sobre esa presión artificial que decíamos antes, la presión que tenemos que mantener, la línea para tener suficiente carga en el punto más alejado, porque os hagáis una idea, en una empresa cárnica, hace muy poco, llevaban un cabreo fenomenal, ¿verdad? Hay un compañero que lo sufrió aquí conmigo. Porque por una sola máquina en toda la empresa, una máquina de deshuesar jamones, tenían que tener los compresores trabajando a 10 kilos de presión. Porque la máquina, solamente en un punto, estaba en el punto que le quita la bola, la rótula de la articulación, ahí necesita 8,5 kilos. Por esos 8,5 kilos estaba toda la máquina trabajando mínimo a 9 bares, claro, pero es que para tener 9 bares en esa máquina tenía que tener 10 bares el compresor. El gasto que tenía, exagerado. Aquel hombre llevaba un cabreo contra los italianos, que era la máquina italiana, que no los podía ni ver. ¿Qué solución le dimos? Pues bueno, vamos a bajar la presión lo más cerca posible de los compresores y vamos, el segundo punto, pues bueno, sería que adecuando la máquina, lo que os he dicho yo, los diferentes niveles de presión necesarios en cada punto de la máquina, pues bueno, ahí los demás cilindros los hemos puesto a trabajar a 6 bar de presión, porque hemos bajado la presión general de la red a 7, ¿y qué hemos hecho? Utilizar un elemento de sobrepresión, un multiplicador de presión, para ese punto, para esos 1 o 2 cilindros que eran los que necesita en el deshuesado, que es donde necesita 8,5 kilos. De manera que si le hemos reducido de 10 kilos a algo más de 7, era la recomendación, pues si le hemos bajado 2,5 kilos de presión, le hemos reducido más de un 25% el coste de generación de esos compresores. Y era por un solo punto, por un solo punto, de verdad, en toda la fábrica, estaba trabajando a 10 bar de presión esos compresores. Entonces, si vamos poniendo, pues esto es una fotografía de una máquina de SMC, y veis que tiene pues diversos reguladores para cada punto de utilización. Vamos adecuando cada punto en cada punto la presión que necesita, vamos a ahorrar algo. El cuarto punto para poder ahorrar esa sobrepresión, pues monitorizando los niveles óptimos. Si le ponemos unos presostatos con una alarma, yo siempre me acuerdo en Opel, las máquinas de regulación de presión hidráulicas suelen ir todas con llave. Pues yo me acuerdo que allí todo Cristo tenía llave de esas válvulas.
y ponías la válvula regulada a una presión específica, ya lo que te descuidabas, ya estaba todo aquello desmadrado sin enterarte. Si tenemos un elemento que decimos vamos a tener que trabajar a X presión, a X caudal, cuando te lo sobrepases, dame una alarma. Si ese equipo nos da una señal de alarma, simplemente la lucecita roja girando, la primera vez lo tocarán, la segunda vez lo tocarán, pero la tercera vez no lo tocarán. Ha habido alguna empresa que, porque os hagáis una idea, los reguladores de velocidad de los cilindros nos ha hecho ponerlos dentro de un armario y cerrado con llave el armario, porque de turno a turno se encontraban todos los cilindros desajustados, todos funcionando a diferentes velocidades. Y acá optó el diseñador de la máquina por poner, bueno, había toda una hilera de reguladores de caudal, todos cerrados en un armario y con llave, para que no se pudieran tocar. Pues con los niveles de presión, y pues pasa exactamente lo mismo. A lo que nos hemos dado media vuelta, clas, a 7 bares, porque es como mejor funciona la máquina. Y luego, lo que hemos dicho, eliminando la presión en momentos no productivos. Esos tiempos de espera, pues poder trabajar. Pues por ejemplo, hay máquinas que pueden estar en tiempo de espera o paradas, pero no pueden quedarse sin aire, pues una agitadora de pintura, pero no tiene por qué estar moviendo la pintura a 6 bares de presión. Podemos coger y decirle, cuando lleves X tiempo de parada, bájame la presión a la mitad o a la tercera parte a lo que necesitemos realmente. Esos serían los puntos básicos para quitar esa sobrepresión. Los soplantes. ¿Cuál es el mejor soplante de un mecánico? El mejor soplador. ¿Lo sabéis? El martillo y el tubo de cobre de 6. 4 golpecicos, eso está plano y ahí fijo, soplando. Más bien que para qué. Qué bien sopla, pero no deja de ser una fuga pues, de 4 o 5 milímetros interior. 6.000 euros al año, ¿no? ¿Y necesitamos que esté soplando continuamente? Pues no, porque os hagáis una idea, en una embotelladora, la embotelladora que comentaba antes, tenían, donde va rotulado en la botella, en la botella de agua, en este punto por lo general, ahí, llevan rotulado el lote de fabricación y la fecha de caducidad. Con una impresora lo rotulan. Pero por desinfección o por el llenado y demás, pues sale mojada de agua. Ahí, según el proceso, hay en algunos tipos de embotelladoras que sale llena de agua y demás. Y entonces tenían un tubico fijo soplando para limpiar esto. Entonces pasaba la botella, soplaba, le quitaba el agua y la impresora ya, ¡pum!, le ponía la fecha. Pero cuando estuvimos viendo la fábrica, ¿qué pasaba? Que estaban las 2 botellas así y esto soplando en medio. Y le digo, bueno, ¿y aquí ahora eso cómo lo evitas? Porque ahora no te está limpiando nada. Sí, claro. Pues, ¿qué haces? Le pones una boquilla, una fotocélula y una electroválvula de alta frecuencia. De manera que cuando detecte botella, sopla. Cuando no detecte botella, no sopla. Si además, en vez de tener un tubo de un diámetro 4 interior, le pones una boquilla de soplado que te vienen a tener un diámetro de 1,5 milímetros, entre 1 y 2 milímetros, pero por la eficiencia del orificio, la presión final es la misma, pues está reduciendo ya el orificio a menos de la mitad, con lo cual la fuga la está reduciendo. Y tener en cuenta que en cualquier técnica de fluidos, si aumentamos el diámetro, si duplicamos el diámetro, cuadruplicamos la sección. Por lo tanto, si estás reduciendo también el diámetro a la mitad, estás reduciendo la sección a la 1/4 parte. El caudal será mucho menor. Luego, pues analizando la distancia y el radio efectivo. Luego, si queréis, podéis ver ahí en 2 pistolas la diferencia que hay a igualdad de presiones por las secciones, la presión de impacto final es diferente. Y utilizando el concepto de presión de impacto, veremos que es muy diferente el utilizar una boquilla eficiente a una boquilla de cualquier tipo.
Luego, otro error muy grande, las pistolas de limpieza, que para lo que menos se deberían de utilizar es para limpieza. ¿A qué presión las tenemos? A 6 bar de presión. Porque, como me decían en un sitio, es que para quitar las telarañas del techo no podemos bajar la presión. Cago en la mar. Me estás gastando con euros, me estás limpiando el techo, con lo fácil que es poner una pértiga con un cepillo y un trapo y las quitas con la mano. Pues no, me estaban quitando las telarañas con aire, a 6 bar de presión. El dinero que estaban tirando ahí era tremendo. Era tremendo. Entonces, las pistolas de aire, lo primero, por seguridad, no deberían trabajar a más de 2 bares. Trabajar con aire comprimido a tope de presión es muy peligroso. Y por eso en las pistolas yo os recomendaría que no trabajarais a más de 2 kilos, 2,5 kilos de presión. Hay una empresa cercana a Zaragoza también que lo que han hecho ha sido en los puntos de soplado, o sea, de pistola, poner fija un manorreductor con un bloqueo y un candado para que sea inmanipulable. Del Departamento de Seguridad y Higiene lo pusieron así, son unos capuchones con un candado y ya no lo pueden tocar. Otro punto sobre el que se nos iba, hemos dicho que entre el 0 y el 20% del consumo se nos va entre los soplantes y el vacío, ¿verdad? En los soplantes, porque os hagáis una idea, visitando la planta de Ford de Almusafes, donde fabrican el coche, un compañero, pues paseando por una de las secciones, una serie de tubos colgados del techo y soplando aire continuamente. Y llega el compañero y le dice, oye, ¿y esto pues por qué lo tenéis así también? Y dice, no, hombre, por refrigeración, es lo que comentábamos antes, qué rico es el aire cuando pasas, ¿no? Por refrigeración. Dijo, ¿me permitís que os haga un cálculo? Sacó el cálculo de, pues, un tubo, creo que era de 10, no recuerdo, tantos orificios de tal tamaño, y claro, las 24 horas. Sacó el consumo, ¿qué pasa? Que hoy tienen aire acondicionado en esa nave. Le salía mucho más barato a la empresa ponerles aire acondicionado que tener todo aquello soplando de continuo. En el vacío, 3/4 de lo mismo. ¿Cómo trabaja mejor el vacío? A 6 bar. Pues no. Para generar vacío tenemos dos, permitirme este inciso, porque hay alumnos y a lo mejor no habéis dado todavía algo de vacío. Hay dos formas de producir vacío. Una de ellas es mediante una bomba de vacío, una bomba eléctrica, que lo que haces es aspirar y te absorbe y te crea el vacío. Y otro de ellos es mediante lo que se denominan eyectores de vacío, que son equipos que funcionan por el efecto Venturi. En física lo habéis dado todos el Venturi, ¿verdad? ¿Os acordáis? No. Bueno, al pasar un fluido por un estrangulamiento, tiene un orificio y eso nos crea una aspiración. Pues bueno, está demostrado, y la mayoría de las casas fabricantes de equipos de vacío, que esos equipos funcionan mejor cuando tú metes aire comprimido, el mayor rendimiento lo tienen a 4,5 kilos. A mí se me ha dado el caso de vender unos equipos y decirme, oye, que no funciona, que no me llega a los menos 800 milibares, que no puede ser, que sí, tener que subir de propio a la empresa y verlo y decir, ¿a qué presión estás trabajando? Oye, a lo que me da la línea, 6 bares, pues ponlo a 4,5, menos me dará, menos vacío dará, que lo puso a 4,5 y de menos 600 paso a menos 800. O sea, cuando tengáis que trabajar con equipos de vacío, tened eso presente, que vamos a trabajar a 4,5 kilos cuando hay eyectores. Cuando hay bomba de vacío, eso es eléctrico y no tienes otra solución. Pero si trabajamos con efectos Venturis, con eyectores de vacío, 4,5 kilos va a ser lo idóneo. Y luego, otra posibilidad es el utilizar los Venturis con válvulas economizadoras. Esto no es más que llevan un antirretorno, que cuando alcanza el vacío, eso se tapona. Porque os hagáis una idea. Estamos en una máquina paletizadora, que están entrando pues, botellas o envases o lo que sea, por medio de una cinta transportadora, están entrando. Cuando hemos llenado una capa, hay una máquina que nos pone un cartón para poner otro piso encima. Pues hemos puesto el cartón y vamos a buscar otro. Y esto ahí nos está soplando. Y el efecto Venturi, como estamos inyectándole aire continuamente, va a estar
me quedo yo sin aire, no porque pare el aparato. Está soplando de continuo y estamos consumiendo aire. Si lo que hacemos es ponerle un equipo, un economizador, que lo que haga es que cuando me haya alcanzado el vacío, se pare. Y solamente cuando esté lo vamos a ajustar entre dos niveles de vacío, de manera que cuando me llegue al mínimo, me vuelva a actuar otra vez. Entonces, ¿qué hará? Cogerá el cartón y se parará. Caerá el vacío y nos estará haciendo todo el resto, ese movimiento, o sea, un diente de sierra, irá cayendo el vacío, nos aspirará, irá cayendo el vacío y nos aspirará. ¿Cuánto podemos ahorrar con eso? Pues bueno, algo podemos ahorrar. Reduciendo la presión, desde luego, tenemos un 20% de ahorro. De 6 kilos lo hemos bajado a 4,5, hemos bajado 1,5 kilos la presión de trabajo y hemos ahorrado un 20%. Pero si le metemos estas válvulas economizadoras, un 92%, porque no estamos trabajando todo el tiempo. Ojo, podemos llegar a ahorrar hasta un 92%, No sea cosa que un día tengáis esta aplicación y no trabaje tanto tiempo la válvula economizadora y me vengáis a echar los perros. Oye, que no, Podemos ahorrar hasta un 92% dependiendo del tiempo de trabajo de ese equipo eyector. Lo que os decía, el ejemplo que os ponía del grifo de agua, pues lo mismo. Porque os hagáis una idea, un filtro sucio nos puede llegar a costar hasta 6.000 euros al año esa pérdida de presión, porque nos puede crear una caída de presión de 1,5 kilos. Y podéis decir, como nos dijo una vez un cliente, yo no tengo ese problema. Cada 3 meses cambiamos los filtros. Vale, pues muy bien. ¿Ya sabes que es necesario cambiarlos? ¿Ya estás gastando ahí un dinero sabiendo que lo necesitas? No. O sea, por sistema los estás cambiando. O, por ejemplo, cuando estaba yo en Opel, que no se trabajaba todavía, no había producción el turno de noche y lo utilizábamos en mantenimiento preventivo, desmontábamos los filtros de aire para los cartuchos de bronce o de plástico y los limpiábamos pues, con un cepillito de estos de uñas y agua y jabón, se limpiaban. Pero un operario de mantenimiento, que no cobrábamos mucho, pero tampoco cobrábamos poco, pues si utilizabas 6 horas en estar limpiando filtros, estuvieran o no estuvieran sucios, porque por mantenimiento preventivo decía que a X horas había que limpiarlos, pues es un gasto innecesario, porque esa mano de obra la puedes utilizar perfectamente en otra cosa. Pero ahora bien, si esos filtros los tenemos con un pequeño indicador de saturación, un indicador que puede ser este manómetro, de estos que los habéis visto en más de una empresa, que llevan zonas en rojo y en azul, y en verde, para decir cuando está saturado. O bien un pequeño piloto rojo que te va saliendo conforme se va saturando. Ese filtro se va taponando, la presión, la contrapresión que se nos está creando entre la entrada y la salida, lo que hace es que este piloto rojo nos vaya saliendo hacia arriba. Cuando lo tienes arriba del todo dices, bueno, esto está, que ahora ya sí que solo me cae el agua a gotica. Vamos a cambiarlo. Entonces es cuando lo puedes cambiar, pero ya sabes que estás actuando realmente cuando lo necesitas, no actuar por actuar. Es igual que ahora que recuerdo con el tema de las fugas. El tema de las fugas no vamos a trabajar a anularlas al 100%. En otra empresa nos dijeron, yo lo tengo de maravilla, un 1% de fugas. Estaba perdiendo dineros, porque eso significaba que tenía a alguien exclusivamente para ir con la oreja a ver dónde perdía aire. Y eso es antirrentable. Con el nivel de fuga consideramos que alrededor de un 15% de fuga es una fuga más o menos estimativa y correcta y que se puede soportar, ¿no? Las fugas, ¿cómo las vamos a corregir? Simplemente, pues estás actuando en la máquina y oyes la pérdida, pues bueno, le pongo una etiquetita y ya está. Auditorías que hemos hecho nosotros, vamos así, vamos localizando las fugas y ponemos una etiqueta. Y entonces a la empresa se les dice, mira, cuando paréis la máquina por el motivo que sea, pues entonces hacéis la intervención y corregís esas fugas. No vas a parar la máquina de propio con el coste que eso lleva de parar la producción para ahorrar unos euros, ¿no? Vamos a ahorrar los euros cuando realmente podemos. Entonces, retomando el tema, perdonad ese inciso,
Las pérdidas de presión por filtros de línea, hemos dicho que nos pueden hacer una caída de presión de 1,5 kg. Y luego vamos a poder utilizar también presiones en los dos movimientos. La mayoría de los cilindros, ¿cuándo trabajan? ¿En qué movimiento trabajan? En el de salida, ¿no? Por lo general, cuando tienen que empujar, tienen que prensar, tienen que soportar un esfuerzo. La mayoría de los cilindros solo trabajan en una de las direcciones. En la otra, trabajan en vacío, o nos retornan en vacío. ¿Por qué vas a trabajar con toda la presión, tanto a la ida como a la vuelta? ¿Por qué desde que empieza a moverse ese cilindro, por qué vas a trabajar ya a 6 kilos de presión? ¿Por qué no puedes hacer progresivamente que te entre el aire a menos presión y solamente los 6 kilos cuando al final necesitas la fuerza? Al retorno, que tiene que volverme en vacío ese cilindro, ¿por qué vamos a trabajar a 6 kilos? Vamos a trabajar a 2. Pues es otra opción, trabajar con diferentes presiones. Luego veremos una aplicación, que realmente lo hicimos, y el ahorro que conlleva. Tampoco lo vamos a hacer en todos los cilindros. Cuando un cilindro es grande, nos merece la pena, No vamos a hacerlo indiscriminadamente en todos. Porque os hagáis una idea, pues miradlo. Una caída de presión de un bar en un filtro de línea, ya veis el compresor, y el filtro de salida, 3.500 euros al año de coste. Estáis tomando nota de todo el dinero que estamos ahorrando, ¿no? Después nos iremos de cena todos con ese dinero. Por tanto, si una pérdida de carga extra de 0,14 bares, pues eso es un 1% de ahorro. Porque os hagáis una idea, todo lo que estamos pudiendo ahorrar con una inversión muy pequeña. Por lo tanto, bueno, pues, ¿dónde debemos de trabajar? En este punto. Los usuarios, cuando no somos nosotros el fabricante de la máquina, vamos a pedir que esa máquina no sea eficiente. Vamos a decir que me trabaje solo a 5 kilos de presión. A lo mejor pasar de un cilindro, que el fabricante me pase de un cilindro de un diámetro X a uno un poquito al tamaño superior, pueden ser 10 euros de diferencia, 50 euros de diferencia, pero el coste de amortización de esos consumos me va a ser mucho mayor. Por lo tanto, vamos a pedir, o que me lleve una válvula de corte del paso del aire. Vamos a pedir, cuando somos los usuarios, esas cosas. No pedimos un coche y decimos, no, mira, yo quiero que el consumo sea lo menos posible. Me lo cojo diésel porque siempre me gasta menos combustible que si es gasolina. Y si además lleva una línea más aerodinámica, aún me va a consumir menos por el rozamiento. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar esas características. Cada una de estas actitudes que hemos dicho, ¿qué coste nos suponen y qué beneficio? En este eje de coordenadas los podemos ir colocando. ¿Dónde colocaríais, por ejemplo, el trabajo de la presión? ¿En este punto? La presión, la dificultad que tiene, mínima. Mínima. En el eje de dificultad, mínima. En el eje de beneficio, pues, es rentable. Ya hemos visto que sí que podemos actuar sobre varias cosas. Porque simplemente estamos haciendo este gesto. Estamos reduciendo la presión y no nos cuesta nada y estamos teniendo un beneficio relativamente decente. La sectorización, pues 3/4 de lo mismo. La dificultad, mínima. Tenemos que poner una válvula de corte en la entrada de aire de la máquina. Pero el beneficio, importantísimo. Importantísimo. Porque esos ratos que no está trabajando la máquina, no está consumiendo. Con lo cual, ese es un dinero que nos estamos ahorrando, que no estamos tirando, ese dinero no lo estamos tirando a la atmósfera, no estamos tirando ningún euro a la atmósfera. La monitorización, hombre, aquí ya lleva un poquito más de dificultad. Si tenemos un equipo que nos dé unos datos, tenemos luego que esos datos, una vez que los hemos extraído, poder tratarlos. Tenemos que saber cómo poder interpretar y tratar todos esos datos. Entonces, la dificultad sí que nos ha subido un poquito más, pero el beneficio es mucho mayor. En el momento que sabemos lo que estamos gastando, sabemos lo que podemos ahorrar, ¿no? Y por último, la especificación, el decir, quiero la máquina con estas características. Dificultad mínima, ninguna. Podemos
pedir lo que nos lo hagan así. Y el beneficio máximo, porque vamos a tener una máquina realmente eficiente, realmente que nos consuma solamente lo que realmente es necesario. No estaremos tirando ni derrochando ese dinero con sobrepresiones o con fugas en momentos de parada o con cosas por el estilo. Por tanto, esto, pues, a los que estáis en una empresa, son políticas que podéis pedir que se hagan. A los que estéis el día de mañana en una empresa, pues tenerlo en cuenta para poder orientarla o poder decir, oye, que puedes ahorrar ahí un dinero. Hoy en día, en cualquier empresa que le digáis, vamos a ahorrar, os va a decir que sí. Os va a decir que sí, porque os hagáis una idea, en nuestra empresa hace 3 años, en 2008, en la intranet propia que tenemos, nos salía mensualmente, un listado de euros que habíamos ahorrado, bien fuera en limpieza, en fotocopias, en teléfono, en cualquier punto. Cualquiera de las medidas que se hacían nos salían ahí reflejadas y los euros de ahorro que suponían mensualmente. También trabajamos, luego os enseñaré un vídeo de lo que hicimos en nuestra propia empresa. La producción es pequeña y el consumo es pequeño, pero teníamos un índice de fugas del 43%. En casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces, lo que sí que está claro es que todo lo que hagamos, cualquier actuación que queramos hacer en una máquina, cualquier tipo de acción que solicitemos hacer, tenemos que justificarla en euros. No en productos ni en bonita la máquina, sino en los euros que nos vamos a ahorrar. Eso es lo que tenemos que justificar. Y desde luego es hacerlo todos los días, lógicamente. Y por tanto, pues bueno, me las quitado antes de hora. Únicamente deciros, es igual, déjalo ahí, Carlos, que para lo que queráis estamos dispuestos para asesoraros sin ningún compromiso y tranquilamente. Venía ahí, en nuestra página web hay un apartado que es el de softwares. Dentro de nuestra página web podéis descargaros este programa sobre cálculos de ahorro energético. Dentro de, no sé si está en productos o en softwares y programas. Sí, en programas y descargas. Programas y descargas, podéis meteros y hay una serie de programas y uno de ellos es este, en el cual podéis descargarlo. Simplemente te pide una serie de datos y te dice lo que puedes ahorrar o cómo puedes trabajarlo. Sí, pásame el otro. Bueno, lo que hemos visto es muy bonito, ¿verdad? Bueno, muy bonito, muy aburrido. Que alguna carica había por ahí un poco castigada. Es duro. Entiendo que es duro, después de llevar todo el día de marcha, aguantar a un tío aquí que me dé la chapa. Pero bueno, lo que hemos visto era teoría. Esto que os voy a enseñar ahora es real. Es real. Porque hubo una empresa, creo que es una cervecera de Burgos, que nos dijo, muy bonito, pero demostrármelo que es verdad. Y bueno, pues dijimos, danos una máquina y vamos a estudiarla. ¿Y qué hicimos? Pues estudiar esa máquina, que es esta. O sea, es real. En este caso es totalmente real. Cogimos una limpiadora de barriles de cerveza. La lástima es que no nos dieron ningún producto terminado para ver si el resultado. Porque lo ideal hubiera sido pues, un barrilico de cerveza para ver si el resultado era bueno. Pero no. En principio nos centramos en ver el ahorro energético en esta máquina. Es una limpiadora, veis que los barriles van boca abajo porque los limpia internamente, los desinfecta y demás antes del llenado. Las características de la válvula. 700 barriles hora, o sea, es un barril cada 5 segundos, está 3 segundos en cada estación y 2 segundos de desplazamiento. Tiene en los sistemas neumáticos 6 cilindros de 63 por 800. Son unos buenos pepinos, Son unos equipos hermosos. Luego tiene en la última estación, en este punto, un soplado para el secado de todo ese lavado que le ha hecho internamente al barril. Puñetas. Tiene 4 boquillas para el secado. O sea, está soplando 3 segundos en cada barril. 4 boquillas que eran de 1,5 milímetros cada una. 1,5 milímetros cada una son 6 milímetros en total, porque luego lo veis en los cálculos. La presión de la red de la fábrica, 7 kilos, 7 bar.
Presión de la máquina, la de REZ, ¿a cuál vas a trabajar? Si era la mejor, ¿no? A tope, que es como mejor va. Y el único dato que teníamos era una entrada de 1 pulgada. Por lo general, cuando pides especificaciones de la máquina, ¿y esto qué consumos tiene? A un fabricante. Te dice, no, esto es una entrada de media pulgada o de 3/4 y ahí ya conectas que tienes de sobras. No, pero tendremos que saber lo que eso nos consume. Pues aquí, 1 pulgada y anchas Castilla. El nivel de fuga, estimamos, por lo que se oía, que habría un orificio de unos 2, más o menos entre todo lo que se fugaba, pues estimamos un orificio de unos 2 milímetros. Y el tiempo de trabajo eran 16 horas y 250 días. O sea, trabajaba 2 turnos durante 250 días. Entonces dijimos, bueno, vamos a calcular lo primero, el coste. ¿Cuánto nos cuesta esto? Cilindros, pues tenía 6 cilindros de 63 por 800 y trabajando a 7 bar de presión. La fuga de los 2 milímetros a 7 bares, bueno, los cilindros son 6.000 euros el coste al año. La fuga, 1.350 euros. Y el soplado de los barriles, como he comentado, 4 boquillas de 1,5 milímetros, son 6 milímetros el orificio de soplado. Por tanto, 5.080 euros al año. Esto nos supone un total de 13.100 euros de coste energético en neumática de esa máquina al año. Estos porcentajes son los que supone cada una de estos sectores en el porcentaje total. Entonces dijimos, vamos a ver por dónde ahorramos. ¿Qué es lo que deberíamos de preguntarnos para ahorrar en esta máquina? Nos debemos de hacer una serie de preguntas. La primera, ¿se puede bajar la presión? Hemos dicho que era uno de los ejes de actuación, trabajar sobre la presión. ¿Estamos alimentando fugas en momentos no productivos? Si tenemos fugas y esa máquina no la cortamos, el paso de aire, en tiempos no productivos, tendremos fuga de aire, ¿verdad? Pues sí. ¿Podemos mejorar el consumo de alguna aplicación? Pues bueno, vamos a estudiarlo a ver. Vamos a estudiarlo a ver si se puede o no se puede. ¿Está justificado monitorizar? Saber el consumo que tengo en cada momento y poder determinar si me ha aumentado o me ha bajado ese consumo para ver si hay una errónea actuación. Pues también, vamos a mirarlo a ver. ¿Las caídas de presión por falta de mantenimiento de filtros? Vamos a interpretar que sí, porque en casi todos los filtros los tendremos en un momento dado u otro saturados. Luego, lógicamente, hemos dicho que cualquier actuación la tenemos que justificar en euros. Vamos a ver cuánto tenemos que gastar para poder ahorrar, ¿no? Porque lo tendremos que justificar después y tendremos que decir cuánto voy a tardar en amortizar mis acciones. El jefe dirá, sí, muy bien, chaval, pero ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Eso lo tenemos que saber y justificar desde luego. Por tanto, ¿podemos bajar la presión? ¿Qué dijeron aquella empresa? Que no, que imposible. Imposible, que aquello no funcionaba. Entonces dijimos, vale, vamos una décima, de 7 kilos vamos a trabajar a 6,9 kilos. El encargado era imposible, aquello no funcionaba, aquello se iba a parar toda fábrica y vamos, casi el mundo se iba a parar. Total que, bueno, se le dio. Pues tiempo, oye, pues mantiene el ciclo, bien, funciona. Pues vamos a probar otra décima. Que no, que imposible. Probamos otra décima. A la tercera, oye, probamos otra décima, dice, medio kilo. Bajamos medio kilo. Total, que la máquina a trabajar a 5,5 kilos. O sea, de 7 kilos a 5,5 kilos, perdón, porque tan pronto esté en kilos como en bares, ya sabéis que es lo mismo, ¿no? Vale. Pues de 7 bar estamos trabajando a 5,5 bar. O sea, hemos bajado 1,5 bar la presión. Ya estamos teniendo un ahorro del 20%. De 6.000 y pico euros estamos en los cilindros 5.400 euros. En la fuga general de 1.300 y pico en 1.000. Y en el soplado de barriles, porque claro, hemos bajado la presión general de la máquina, nos está afectando en todos los puntos. En el soplado de barriles nos hemos ido a 3.900 euros, 4.000 euros, y estábamos en 5.000 y pico. Por tanto,
hemos pasado de un consumo de 13.100 euros a 10.400 euros. ¿Y cuánto nos hemos gastado? Nada, ni tan siquiera una tendinitis, porque lo que hemos hecho tampoco ha sido para ello. O sea, con un coste cero nos hemos ahorrado ya 2.500 euros. Para que veáis lo importante que es actuar sobre la presión y el coste que tiene, ninguno. Aparte de que luego en la duración de la máquina también lo vamos a notar. Vamos a mejorar el consumo de las boquillas, lo que comentábamos antes. El tubico soplando ahí sin parar. Pues en este caso le metemos unas boquillas que, como veis, tienen unos orificios laterales, porque esto es otro Venturi al fin y al cabo. Lo que hace es pasar el aire comprimido a través de la boquilla por un orificio de 1,5 mm, pero nos está aspirando aire de la atmósfera, con lo cual estamos mandando muchísimo caudal de aire, pero estamos consumiendo menor aire comprimido de la red. Por tanto, también podremos bajar quizás la presión de aire en este punto. El coste de la boquilla, 37 euros. 4 boquillas, pues ¿qué vamos a ver? Como antes estábamos trabajando en el soplado de los barriles 5,5 kilos, ahora lo hemos bajado a 4. Hemos pasado al reducir de 5,5 kilos a 4 el consumo a 2.900 euros. Nos hemos ahorrado 1.000 euros. Y nos hemos gastado 148 euros, pero ya estamos en 9.400 euros del consumo. Lo que comentaba antes de trabajar con dobles presiones, un sistema, bueno, luego lo podréis ver ahí si queréis, que trabajan en un sentido, te trabaja en una presión y en el otro en otra. Y luego es un sistema que hace una especie de apertura progresiva, te va trabajando, te abre el paso a una presión mínima hasta que el cilindro se acerca y cuando llega al momento de que necesita toda la fuerza es cuando tiene toda la presión. El coste de esas válvulas, 70 euros. Pero hemos pasado de un coste de 5.413 euros, tenemos un ahorro en todos los cilindros de 829 euros. Con lo cual, otro 15% de ahorro. ¿Qué tenemos? Que ya estamos casi otros 1.000 euros que hemos ahorrado. De 13.100 en 8.500. El corte del paso de aire, una válvula, que son 298 euros lo que nos cuesta, porque era ya una válvula grandota, o sea, es una válvula de un paso de 1 pulgada, que es una válvula grande, y bueno, pues además de seguridad para que accionada por muelle, para que en caso de caída de tensión y demás nos cierre, etc. 298 euros la válvula. Pero, ¿qué sucede? Que de 24 horas y 360 días, porque por lo visto paraban los compresores 5 días al año, hemos pasado a 16 horas 250 días. Por tanto, de 1.065 euros a 493 euros, más de 500 euros de ahorro simplemente con ese corte. Y nos hemos gastado 200 y pico. Por tanto, ya estamos en 7.900 euros y nos hemos gastado 500. O sea, hemos reducido 4.000 euros gastándonos no llega a 500 euros. Por tanto, nos estamos contestando ahora esas preguntas que nos hemos hecho al principio. ¿Podemos bajar la presión? Sí, la hemos bajado. Y bien que la hemos bajado. ¿Estamos alimentando fugas en momentos no productivos? Pues también hemos puesto la válvula de corte, ya no perdemos aire en momentos no productivos. ¿Podemos mejorar el consumo de alguna aplicación? Pues sí, le hemos puesto esos reguladores a los cilindros grandes. ¿Está justificado monitorizar? Ahora lo vamos a ver. ¿Tengo caídas de presión por falta de mantenimiento de línea? Hemos entendido que sí y le hemos puesto los filtros hemos cambiado los filtros que teníamos por los de saturación. Luego, ¿cuánto me tengo que gastar para mejorar el gasto energético? Ya lo sabemos, lo hemos ido calculando, ¿no? ¿Y el tiempo de amortización? Pues si sabemos lo que nos gastamos, sabemos el retorno de ese tiempo. Por tanto, ¿está justificado monitorizar? Que es la pregunta que nos faltaba responder. Pues son 724 euros lo que nos vale el flujostato, el caudalímetro. Creemos que sí, porque nos hemos ahorrado más de 4.000 euros. Por tanto, sabemos en todo momento cuánto nos ahorramos. Sabemos
cuando en el momento que tengamos una fuga, ese consumo se nos va a disparar y lo vamos a poder ver, lo vamos a poder detectar enseguida. Y luego, si la máquina nos la tocan, si nos suben la presión, hemos visto que nos sube el consumo. Por tanto, a nada que toquen la presión, vamos a ver que hay más consumo, alguien ha metido mano donde no debía. Por tanto, sí que nos va a ser rentable meter un caudalímetro. Con lo cual, teníamos un coste de 13.000 euros. Hemos un gasto anual previsto en estos momentos de 7.980 euros. Una inversión de 1.170 euros. El retorno, menos de 3 meses. ¿Qué os va a decir el jefe si se lo decís? Ya tardas, hazlo. Una inversión en la generación, estábamos hablando de 7 años, nos van a decir, chaval, tú vales mucho, es muy buena idea, la vamos a estudiar. Y ahí se queda. Pero un retorno de 3 meses, de menos de 3 meses, ya tardas, te van a decir. Con esos ahorros. Y esto ya os comento que es un estudio real que se hizo en una fábrica de cervezas. Y un pequeño vídeo es un instante de lo que se hizo realmente en SMC. Ya os digo, teníamos un índice de fugas de un 43%. Aquí se hizo algo más sofisticado, pues porque este mismo seminario lo hacemos allí en SMC para quien se quiera acercar y bueno, luego lo pueden ver en una aplicación práctica realizada allí en SMC. Dale, por favor, Carlos. Bienvenidos a las instalaciones de SMC. En los próximos minutos vamos a intentar transmitiros cómo hemos aplicado una política de ahorro energético en nuestras propias instalaciones. Estas acciones de ahorro energético están basadas en 4 pilares: la presión, la sectorización, la monitorización y la calidad del aire. Antes de comenzar cualquier política de ahorro energético en una planta, debemos de analizar en qué situación nos encontramos de partida. En SMC hicimos lo propio. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos trabajando con una presión de generación de 10 bares, que teníamos un nivel de fuga del 43%, de que teníamos 9 áreas muy diferenciadas a la hora de su consumo. Y sobre todo, importante, que teníamos la fábrica funcionando a un 40% de régimen. Es decir, nosotros trabajamos solamente a 2 turnos, por la mañana y por la tarde, y no trabajamos por las noches ni los fines de semana. Con lo cual, a partir de ese momento, empezamos a analizar cuál debería ser nuestra estrategia. ¿Qué beneficios hemos obtenido aplicando los pilares del ahorro energético? En primer lugar, y muy importante, hemos dejado de gastar en momentos no productivos, aplicando la sectorización. Otro valor muy importante es que hemos conseguido disminuir la fuga en un 85%. Y sobre todo, lo más importante, que hemos conseguido disminuir nuestro gasto en un 40%. ¿Queréis conocer cómo lo hemos hecho? Después de analizar nuestra situación de partida, vimos que debíamos de aplicar los pilares del ahorro energético. Para ello, vimos que nuestra empresa se podía dividir en 9 áreas productivas. A cada una de ellas deberíamos aplicar los pilares de presión, sectorización. Es por ello de que cada área tiene un caudalímetro que mide el nivel de consumo y el nivel de fuga. Es también por ello que cada área tiene una válvula de sectorización, con lo cual disminuimos el consumo fuera de momentos productivos. Y es también que necesitamos registrarlo todo en un mismo punto. Y es por ello que colocamos también una pantalla de control, donde desde un mismo punto podíamos visualizar toda nuestra empresa. Bien, desde nuestra pantalla principal podemos controlar muchos aspectos. Uno de ellos es el consumo de nuestras instalaciones. Para ello, hemos añadido en todas las 9 áreas productivas unos caudalímetros que nos informan del consumo actual, el consumo medio y de nuestras posibles desviaciones. Otro de los aspectos que podemos analizar con nuestro punto de control es las fugas. Para ello, ¿cómo lo hemos realizado? Cada área productiva tiene colocado una válvula de corte que corta el aire en momentos no productivos. También lo tenemos medido, como anteriormente os hemos comentado. Para ello lo que hacemos es, cuando no estamos trabajando, abrimos el aire durante un espacio de tiempo corto y medimos el consumo. Si no estamos trabajando y hay consumo, es lo mismo que tener fuga. Y esto es lo que indica esta pantalla. De cara a automatizar a nuestro sistema,
También hemos introducido a nuestro punto de control nuestro calendario laboral, que sepa nuestro ordenador cuándo estamos y cuándo no estamos. Pero también le hemos añadido nuestro horario laboral, para que él sepa cuándo debe cortar el aire. Con esto hemos conseguido que el sistema sea puramente autónomo. Muchas veces nuestros clientes tienen necesidades que debemos de cubrir y están fuera de nuestros horarios de trabajo. Para ello hemos preparado un sistema que deja abrir a un operario de SMC el aire comprimido. Para evitar que abramos todo el aire de la empresa y alimentar fugas en áreas donde no estamos trabajando, hemos colocado un sistema que nos permite abrir solamente el área donde vamos a producir. Os acabamos de enseñar cuál es nuestro sistema de ahorro energético. Con eso cubrimos parte de los pilares del ahorro. Pero hay muchas más cosas. Podemos trabajar, y así lo hemos hecho en SMC, a pie de máquina. Nuestra presión general de la empresa era de 10 bares. Hemos utilizado multiplicadores de presión para generar esa presión en ciertas máquinas. Con eso hemos conseguido bajar la presión general de la empresa. Un punto de ahorro. También hemos trabajado sobre la línea de las pistolas de soplado, introduciendo en nuestros sistemas productivos pistolas de alta eficiencia. Y por último, hemos trabajado también en los sistemas de dobles presiones. Un sistema que nos ayuda a trabajar en una presión de empuje y otra de retroceso, llegando a ahorros del 40% en el consumo de los cilindros. Durante estos minutos os hemos contado cómo hemos aplicado el ahorro energético en nuestras propias instalaciones. Alguno de vosotros se estará preguntando cuánto cuesta, en qué periodo se amortiza, etcétera, etcétera. La verdad es que nosotros debemos de deciros que en nuestras propias instalaciones la amortización ha sido exclusivamente de 5 meses. La oportunidad existe, la oportunidad está ahí. Os animamos desde SMC a aplicar el ahorro energético. Bueno, eso es todo lo que os queríamos presentar. Agradeceros tremendamente vuestra asistencia. Cualquier pregunta que queráis la podéis hacer. Podéis, si queréis, tenemos aquí algunos de los equipos de los que hemos hablado, si queréis echarle un vistazo. Y deciros que estamos totalmente a vuestra disposición desde SMC España. Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queréis hacernos sin ningún compromiso de ningún tipo. Y desde luego agradecer a SEAS la oportunidad que nos ha dado por estar aquí y poder mostraros esto. Pues bueno, si queréis... Gracias. Si queréis eso, si queréis verlo, pues tanto Carlos como yo os podemos dar, o cualquier consulta que queréis hacernos, estamos para vosotros.